Leyenda que si metes a una rana en una olla de agua muy caliente, la rana saltará inmediatamente para escapar, pero si el cazo tiene agua fría y lo calientas lentamente, la rana irá ajustando su temperatura a la del agua hasta que ésta se acerca al punto de ebullición. En ese momento, la rana ya no puede adaptarse más e intenta salir, pero como ha gastado todas sus energías, ya no le quedan fuerzas suficientes para saltar. Bueno, los colombianos definitivamente estamos viviendo la fábula de la rana y el agua hirviendo. Cuando empezó el gobierno Petro, es como si todos los colombianos hubiésemos sido echados en una olla con agua fría. Claro, si esta olla hubiese sido con agua hirviendo, pues muchos hubiesen saltado de allí y se hubiesen dedicado a defenderse y a defender a los demás, porque estar dentro de esa olla iba a implicar que fuéramos aniquilados, fuéramos oprimidos, fuéramos esclavizados. Resulta que nos quedamos allí, en esa olla. Y resulta que el gobierno y toda la élite política, como lo advertí esta semana, toda la élite política que cada vez se une más, porque los colombianos en la olla no nos hemos dedicado a unirnos para poder salir de esa olla. No, nos hemos dedicado a defender a los que van atizando el fuego. Entonces el gobierno empieza a subir esa temperatura del agua que va debilitando a los colombianos. ¿Cómo? Destruyendo el sistema de salud. Entonces, un colombiano enfermo, un colombiano sin acceso a medicamentos, un colombiano con este susto de no saber quién va a responder por el servicio de salud, pues va debilitándose. Y la temperatura del agua sigue subiendo. Dos reformas tributarias. Una que golpeó muchos sectores de la economía. Vino el decrecimiento de también estos sectores de la economía, y esto fue debilitando aún más a los colombianos, porque los colombianos empezaron a perder su capacidad de pago, su capacidad de compra, su capacidad de ahorro, y el colombiano se sigue debilitando en la olla. Y entonces, como si esto no fuera suficiente, concomitantemente el país es entregado a los gestores de paz. Entonces, los colombianos que viven en estas zonas rurales, que hoy en día ya prácticamente son dominio de estos gestores de paz, pues están amedrentados. Muchos han dejado sus tierras, muchos han perdido a sus hijos, porque estos han sido reclutados, y todo esto ocurre ante la vista de todos los colombianos, los que están metidos en esa olla. Entonces, unos que alcanzamos a ver que el agua se está poniendo cada vez más caliente, pues resulta que no se unen para salir de la olla, que porque todavía hay unas pequeñas defensas que si hubiese unión permitiría salir de esa olla. Pero como no hay unión, porque hay otra parte que aplaude actos como este. Estos colombianos que aplauden esto, allá en la olla, cómodos con el calorcito de la olla, porque ellos piensan que este calorcito no los va a destruir. No se dan cuenta que ese calorcito lo que está haciendo es dejarlos sin defensas. Entonces piensan que realmente Mancuso y Petro piensan que esta imagen es un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Me explico. En la historia de la humanidad nos hemos dado cuenta que las personas malas nunca han dejado de ser malas, a no ser que en ellos haya mediado un arrepentimiento real. Difícilmente hay un arrepentimiento real cuando la persona ha perdido
esa conciencia de lo que es bueno versus lo que es malo. Eso nos ha demostrado la historia de la humanidad, la antropología y la historia política también de la humanidad. Los políticos que no tengan valores éticos y morales difícilmente van a buscar el bienestar de los gobernados, mucho menos aquellas personas que han cometido delitos sobre sus connacionales, no para defenderlos, sino para buscar sus propios intereses. ¿Cuáles han sido los intereses del M-19, de las FARC, de los paramilitares? El poder, incrementar el poder político para poder quedar impunes de todas las conductas que han realizado y para poder lavar sus enormes fortunas. Lo peor de todo es que la paz total ha arrojado cifras visibles para todos. En la medida que se ha detenido, que se ha inmovilizado el Ejército Nacional, estos grupos al margen de la ley, gestores de paz, han incrementado su poder. ¿Han incrementado su poder porque buscan la paz? No, trafican más droga y obtienen más réditos por la minería ilegal. No tienen ninguna gana de desmovilizarse, no, porque reclutan cada vez más niños. Es más, nos llevan al punto de decir que los colombianos debemos subsidiarlos como si ellos fueran pobres. Esto lo estamos viendo los colombianos que estamos dentro de esa olla, volviendo a la metáfora. Y resulta que unos colombianos de esa olla que están viendo esta realidad del engaño de paz total aplauden a Mancuso pensando que él realmente, que si devuelven unas tierras que tenían los paramilitares. Pero concomitantemente, las FARC y el ELN le quitan la tierra a otros colombianos por medio del desplazamiento. No contentos con esto, empiezan a ejercer actos de soberanía. Actos de soberanía como la construcción y la inauguración de obras civiles. Eso lo vimos esta semana en Ipiales, Nariño. En el Cauca, los de las FARC están invitando muy comedidamente a los comerciantes, porque no se puede decir extorsionando, para los regalitos de Navidad de los niños de esa región, al estilo de Maduro. Seguramente también les van a adelantar la Navidad. Y resulta que hay colombianos dentro de la olla pensando que sí, que Mancuso, no importa que Mancuso haya exterminado a más de 30,000 personas, no. Él, por pararse allá y decir que está arrepentido, entonces sí es verdad ese arrepentimiento. Esto es tanto así como si una persona que ha cometido abuso sexual en menores dice que se arrepintió y se le entrega un jardín infantil. Es lo mismo, es que Colombia ha vivido esta historia una y otra vez. Acuerdos de paz, poder político, guerrilla, y ahí ya estamos todos en la olla. Lo peor de todo es que todo esto fue una antesala para que el ministro del Interior saliera otra vez hablando del acuerdo nacional. Con 5 puntos. Puntos que obviamente están repletos de eufemismos, no solo repletos de eufemismos, porque habla de que los políticos no hagan una guerra sucia entre ellos, lo cual pues sí es absolutamente bueno, pero para eso hay en este momento herramientas constitucionales, herramientas legales para que los políticos ejerzan tanto la gobernanza como la oposición, pues dentro de las normas, dentro del marco legal. Pues eso no se necesita acordar, porque eso ya existe. O es un eufemismo para encerrar que la oposición no puede denunciar absolutamente nada de lo que está haciendo el gobierno, para que los defensores y activistas no podamos decir absolutamente nada, que es más acorde a la censura que está siendo promovida desde el gobierno. Otro punto de este famoso acuerdo nacional dice que se va a respetar
las elecciones y el calendario electoral. O sea, ¿es necesario acordar esto? ¿No se supone que esto ya está? ¿Entonces por qué se tiene que acordar? Ah, porque es que allí se van a meter unas reformas políticas y electorales. Es decir, toda una base para introducir la constituyente. Palabras más, palabras menos. Entonces en la olla los colombianos estarán diciendo, claro, es que así como vimos el abrazo entre Mancuso y Petro, pues es hora del acuerdo nacional. Así estemos viendo que la paz total ha sido un engaño, que este tema de los acuerdos de paz ha sido también un engaño solo para sacar la plata de los colombianos, lo cual va debilitando, va más aumentando el calor del agua en la olla. Y sigamos esta constituyente, pues será simplemente el camino que transitó Chávez y Maduro. La élite política unida y los colectivos chavistas que respaldaban todo lo que hacía la élite política amedrantando al pueblo. Ojalá que estos colectivos chavistas que duró años en implementar Chávez, pues no sean los mismos que está implementando Petro con todas estas estructuras que hoy en día se denominan gestores de paz, los cuales no van a necesitar ningunos cubanos para que atenten contra los otros colombianos y aumenten, ahí sí es cierto que pongan esa agua en ebullición y terminen con los colombianos, porque ellos ya vienen acostumbrados a esto. Y máxime, si van a ser premiados con impunidad, con territorios y sobre todo con poder político para ellos poder seguir incrementando sus enormes fortunas. Algo muy similar a lo que viven los venezolanos, que hoy en día ya no se pueden liberar, ya están en la olla. Ya no hay nadie que venga a luchar por ellos. Así, tal cual. Entonces, los colombianos tenemos toda esta fotografía y aún así vemos que el agua sube gradualmente su temperatura y no hacemos nada.